Capacitaciones profesionales y servicios de ingeniería. Le da la muy cordial bienvenida a esta lección número 14, denominada Razones y Proporciones. Le recordamos que como lecciones preliminares a esta, usted debe haber visto al menos, ¿verdad?, contemplando que ya debió haber visto también en las primeras productos notables, aquí debió haber analizado lo que son los logaritmos y los despejes, para entender plenamente lo que son las razones y las proporciones. Debido a la falta de conocimiento de estos temas tan relevantes, mucha gente actualmente pierde mucho dinero por no saber cómo realizar algunas operaciones tan básicas para distribuir sus recursos. Para esto vamos a empezar definiendo los conceptos más básicos de esto. Una razón entre dos cantidades no es otra cosa que una comparación entre dichas cantidades, que se realiza mediante un cociente. Cuando hablamos de cociente estamos hablando de una división. En vez de estos dos puntos podríamos decir A dividido entre B. Pero cuando usamos estos dos puntos, las razones las podemos leer como A es a B. O sea, el numerador es al denominador. Ahora entenderemos un poquito más al respecto en los siguientes pasos. Por ejemplo, si tuviéramos la edad de Carlos y Francisco, son 12 y 15 respectivamente, entonces la razón entre sus edades es 12 es a 15. 12, que es la edad de Carlos, es a 15, que es la edad de Francisco. Esa es una razón. Cuando nosotros simplificamos esa razón, que no es otra cosa que una comparación, si el 12 lo llegáramos a dividir, que es el numerador, lo dividimos entre 3, obtenemos 4. Y si el 15 lo llegáramos a dividir también entre la misma cantidad, obtenemos 5. A esto entonces se denomina una proporción a la igualdad de dos razones. Entonces, ¿qué es una proporción? Es la igualdad entre dos razones. O sea, yo puedo poner esto en forma de división, que es la primera razón, 12 es a 15, miren, 12 es a 15, es igual a 4 es a 5. ¿Cómo salió el 4 y 5? De dividir tanto el de arriba como el de abajo, el numerador como el denominador, entre un mismo número, que en este caso fue 3. Y entonces obtuve una proporción. Estas proporciones pueden resultar directas o indirectas, que lo vamos a platicar en un momento. Es una proporción, dice, lo que se puede constatar porque los productos cruzados son iguales. Bueno, aquí vamos a recordar un poquito de los despejes. ¿Por qué puedo representar 12 por 5 igual a 4 por 5? Porque simplemente estoy quitando el 15 de este miembro izquierdo y estoy quitando el 5 de este miembro derecho. Para eliminar el 5 de este miembro derecho, lo multiplico por 5. Por eso del otro lado aparece 5. Para eliminar el 15, que está como denominador en el miembro izquierdo, multiplico este por 15 y se va a eliminar. Por eso del otro lado aparece 15. Cuando se trata de una proporción directa, como es este caso, que todavía no explicamos exactamente qué es una proporción directa, pero podemos adelantarnos un poquito. Una proporción directa
quiere decir que si el de abajo o el de arriba, en este caso, el numerador decrece, el denominador también decrece. Aquí, si este se volvió más pequeño, miren que quedó 4, también el de abajo se volvió más pequeño, que se volvió 5. Entonces hubo un decrecimiento en este caso, ¿verdad? Pero son proporciones directas. También pueden haber proporciones directas que no disminuyan, sino que crezcan. Si crece el de arriba, crece el de abajo. Si decrece el de arriba, también decrece el de abajo. Entonces ya sabemos, si es una proporción directa, hay una característica fundamental. ¿Sí? El producto cruzado es igual. Esto me dice que es una proporción. Para saber si es una proporción, si yo multiplico el numerador, el denominador del lado derecho por el numerador del lado izquierdo, y multiplico el denominador del lado izquierdo por el numerador del lado derecho, es decir, obtengo el producto cruzado que me menciona aquí. Y si estos dos son iguales, entonces puedo decir que es una proporción. Que este elemento salió de multiplicar, de dividir, de hacerle algo a estos elementos para que resultaran estos otros elementos. Pero para que se mantenga esa igualdad, ¿verdad?, y sea una proporción, tuvo que aplicarle tanto al numerador como al denominador la misma operación con la misma magnitud. Entonces, dejamos claro, una proporción es una proporción cuando el producto cruzado, cuando el resultado de los productos cruzados son iguales. Si yo multiplico 12 por 5 me va a dar 60 y si multiplico 4 por 15 me va a dar 60. Entonces digo que tanto 12 quinceavos como 4 quintos son proporciones. Ahora, ¿cómo podemos saber si es una proporción directamente proporcional? Es decir, cuando decimos que son directamente proporcionales, es que si disminuye el de abajo, también disminuye, si disminuye el de arriba en este caso, también disminuye el de abajo. Así que disminuyó el 12 a 4, disminuyó el de abajo a 5. Si disminuyó el 12 a 4, disminuyó el 15 a 5. Así que si disminuye el de arriba, también disminuye el de abajo. ¿Qué es lo que pasó? Eso me dice que es una proporción directamente proporcional. Pero no solamente si disminuye, también si aumenta el de arriba, aumenta el de arriba del otro lado. Si aumenta el de abajo del lado izquierdo, también debe aumentar el de abajo del lado derecho. Entonces, hay dos maneras de que sean directamente proporcionales. Vamos a entender todavía esto mejor. Por lo tanto, la propiedad fundamental para las proporciones directamente proporcionales, que debería de ser una proporción directamente proporcional, o podríamos decir una razón directamente proporcional. No podríamos decir una razón porque la razón es una comparación. Así que tendríamos que decir una proporción directamente proporcional, valga la redundancia, es directamente proporcional. Sí, solamente sí. Si se cumple esta regla, las dos variables están en proporcionalidad directa si su cociente permanece constante. Es decir, que si yo divido este 12 entre este 15, y yo divido este 4 entre este 5, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces digo que hay una proporcionalidad directa, directamente proporcional. ¿Sí? No importa, miren, aunque sean los números más pequeños, si el cociente, cuando hablo de cociente, es el resultado de dividir 4 entre 5. Vean esto. Si yo llego a dividir 12 dividido entre 15, 0.8.
Ahora, si quiero ver si esta razón es directamente proporcional con esta otra razón, ya sé que son proporcionales porque su producto cruzado es lo mismo, me da lo mismo. Pero no sé si son directamente proporcionales. Así que voy a dividir 4 entre 5 y me debe dar también 0.8. Entonces diré que estas proporciones, ¿sí?, además de ser proporciones, son directamente proporcionales. Para eso entonces voy a dividir 4 dividido entre 5 y obtengo 0.8. Entonces puedo afirmar que estas proporciones son directamente proporcionales. Bien, vamos a aterrizar este concepto con algunos ejemplos. Bien, vamos a entender ahora, primero, lo que es directamente proporcional y lo que es inversamente proporcional. Hay dos variables, una x y una y. En este caso es la y y esta es la x. Una relación directamente proporcional significa que si crece una, la otra también crece. Miren, aquí tengo mi x igual a 2 y mi y igual a 4. Cuando esta x llega a 4, y también sube a 8. Quiere decir que si crece la x, también crece la y. Miren, si llego aquí a 8, mi x, también mi y crece y llega a 16. Esto entonces me muestra una relación directamente proporcional. Una relación entre la variable x y y. X y y. Ahora, sin embargo, esta otra línea me muestra una relación inversamente proporcional. Aquí tengo aproximadamente 7.2, 7.3 de y y tengo x igual a 2. Cuando yo llego a 4, vamos a ponerle por acá, ¿verdad? Cuando llego a 6.5, más o menos por acá, aumentó mi x de 2 a 6.5. ¿Y qué pasó con mi y? Con mi y bajó de 7.2 o 3 a 6. Entonces, en las relaciones inversamente proporcionales, si la x aumenta, la otra variable va disminuyendo. ¿Sí? Como aquí, mi x valía 2, ahora vale 16. Pero mi y valía 7.3, ahora mi y para el punto final vale 4. ¿Qué sucedió? De 7.3 a 4, la y disminuyó mientras la x aumentó de 2 a 16. Entonces, inversamente proporcional es cuando la x aumenta y la otra variable disminuye. Y directamente proporcional cuando mi x aumenta y también mi y aumenta. También puede suceder lo contrario si lo leo de la otra manera, ¿verdad? Si mi x disminuye, mi y también disminuye. Si mi x disminuye, mi y también disminuye. En cambio aquí no. Aquí si una aumenta, la otra disminuye. Y si la otra aumenta, el otro disminuye. ¿Sí? Ya sea que la lea en el sentido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, siempre sigue siendo inversamente proporcional. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Y si lo leyera así, si esta disminuye, la otra aumenta. ¿Sí? Entonces, cuando una variable disminuye, o sea, si habláramos de las razones, si el valor que está arriba de una división disminuye y la otra disminuye, se trata de una relación directamente proporcional. Pero si el de arriba aumenta y el de abajo disminuye, se trata de una relación inversamente proporcional. ¿Sí? Así que con esos dos ejemplos y lo platicado anterior, no debe haber ninguna duda de qué es directamente proporcional y qué es inversamente proporcional. Pero para esto, ya entendimos que es una razón, que es una comparación y que es una proporción. Cuando igualamos las razones, se hace una proporción y los porcentajes no es otra cosa que una proporción directamente proporcional, donde una cantidad la consideran el 100%. Y que en su momento lo vamos a ver. Así que proporciones directamente proporcionales, valga la redundancia, es
cuando hablamos de porcentajes. Vamos a ver cómo podemos solucionar cualquier problema de proporciones. Y también vamos a hacer la analogía con lo que ustedes han aprendido en maternal con relación a la famosa regla de 3 y de dónde sale, para calcular lo que son porcentajes. Si hablamos de que tenemos un carro que recorre 200 kilómetros con 150 pesos de gasolina, ¿cuánto recorrerá si le meto 750 pesos de gasolina? Obviamente, mientras más dinero le meta, representa más litros, quiere decir que voy a correr más. Así que si aumentan los kilómetros, ¿verdad? Tengo que aumentarle los pesos. O sea, tengo que aumentarle los litros de gasolina que le voy a introducir. Y también de manera contraria, si disminuyen los litros de gasolina, pues voy a disminuir los kilómetros que voy a recorrer. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De una proporción directa, o en otras palabras, directamente proporcional. Cuando quiero resolver esto, lo que tengo que representar el problema es en forma de razones y después de proporciones. Como ya identifiqué que se trata de una proporción directamente proporcional. Entonces, voy a ver, ¿qué unidad tengo? Kilómetros. Ah, mira, 200 kilómetros. Entonces, bajo kilómetros pongo 200. Con 150 pesos de gasolina. ¿Qué otra unidad tengo? Pesos. ¿Cuánto es? 150. Ya puse las dos cosas que tengo. Aquí tengo mi primera razón. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuánto recorrerá con 750 pesos? Ah, entonces, ¿cuánto recorrerá? Me está preguntando kilómetros. Entonces, aquí va a estar la incógnita, debajo de kilómetros. Con 750 pesos ya lo tengo. Cuando yo represento de esta manera, pareciera un poquito más complejo que hacer la regla de 3, pero quiero que lo entiendan porque es la base para poder hacer las proporciones compuestas. Y después explicaremos el que ustedes ya saben, el de maternal y neonatal. Ahora, veamos lo siguiente. Cuando yo quiero resolver por este método cualquier tipo de proporción, primero identifico, ¿verdad? Voy a identificar la columna donde está la incógnita. Y donde está la incógnita la voy a representar como un numerador. Y el otro valor lo voy a representar como el denominador. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual. Ahora, si esta relación que tengo acá, o sea, estos dos números, los pesos, como se trata de una relación simple, yo ya me di cuenta que es una relación directa. Si estos dos de aquí es una relación directa con los kilómetros, entonces las voy a representar de la misma manera. La X que estaba abajo la puse arriba, así que los 750 que están abajo los voy a poner arriba. Y los 150 que estaban arriba los voy a poner abajo. Igual como lo hice acá. ¿Por qué los pongo iguales? Porque es una relación directa que ya identifiqué. Más pesos, más kilómetros. Menos pesos, menos kilómetros. Más kilómetros, más pesos. Menos kilómetros, menos pesos. Es una relación directa. Y cuando ya tengo esta relación, lo único que hago es despejar el valor de X. ¿Cómo elimino este 200? ¿Cómo elimino este 200 de aquí? Sencillo. Multiplico por 200, se cancela y me queda la X. Pero como multipliqué por 200 el miembro izquierdo de esta, porque esta es una igualdad, el otro lado lo tengo que multiplicar por 200. Así que divido 750, ¿ah? Dividido entre 150, multiplicado por 200, me va a dar lo que es el valor de X. Lo voy a poner acá en Excel, pero antes que nada voy a ponerles un formatito un poquito más grande para que ustedes lo vean. Miren. Recuerden que aquí voy a dividir 750, lo voy a dividir entre 150. Voy a resolver este lado.
y obtuve 5. Aquí lo tengo. Ya sé que me da 5 eso. Y ahora, como este 200 de acá lo eliminé con un 200 que tengo que multiplicar la x para que se vaya, entonces el otro lado también lo tengo que multiplicar por 200, así que le pongo 200 y me va a dar lo que vale x. 1000 es exactamente lo que sucede en una regla de 3. Miren, una regla de 3 la represento así. 200 es a 150. ¿Cuánto será en kilómetros si le pongo 750? Hago el producto cruzado de estos dos y los pongo como numerador. 200 por 750 dividido entre el elemento que está en diagonal con la incógnita. ¿Qué es esto? 200, ¿no? Aquí lo tengo, miren. 200 por 750. Aquí están estos dos. Y lo divido entre 150. Esto es lo que ustedes conocen. Tradicionalmente, una regla de 3. Digo, 200 es a 150. Como x, que no sé cuánto es a 750. Esto por esto, dividido entre esto, yo obtengo 1000. Con mi método también 1000. Ahora, con el principio. Vamos a ver. Recuerden que aquí hay dos métodos. El de maternal que aprendieron ustedes. El método tabular. ¿verdad? Y ahora con el principio que caracteriza a una proporción directamente proporcional. Una proporción directamente proporcional me dice que el cociente de esa razón siempre, o de las dos razones, siempre es el mismo. Si yo llego a dividir 200 entre 150, que era mi primera razón, miren, 200 entre 150, 200 entre 150, aquí lo tengo, me va a dar 1.33. Quiere decir que si yo divido esto entre esto, también me debe dar 1.33, miren. X entre 750 también me debe dar 1.33. Entonces, ¿cómo encuentro cuánto vale X? Pues recuerden que lo que me estorba acá para que quede solita X y yo la despeje, yo sepa cuánto vale X, es 750 que está dividiendo a X. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por 750, desaparece 750, me queda solamente X. Pero como este miembro, que es el miembro izquierdo, lo multipliqué por 750 para que desapareciera estos 750, el otro lado también lo tengo que multiplicar por 750. Y si yo multiplico 750 por 1.33, voy a obtener 1000. Así que ya tengo tres maneras de solucionar problemas de proporciones. Dirán, ¿este es el más fácil? Sí, este es el más fácil. Para proporciones directas simples. Pero vamos a ver también que hay proporciones directas compuestas y hay proporciones inversas compuestas, ¿verdad? Y estas cosas no me servirían de gran cosa. Lo que sí es importante que entendamos cómo sucedió esto. Que básicamente este 1.33, ¿de dónde salió? De una regla que dice que se trata de una proporción directa. El cociente de cualquier razón, es decir, la división de la razón 200 entre 150, me va a dar lo mismo que cualquier otra proporción directamente proporcional, valga la redundancia. Así que si yo divido 200 entre 150, me dio 133. Yo sé que si yo divido esto entre esto, también me va a dar 1.33333. Entonces, X entre 750, lo único que hago es despejar, porque este ya lo conozco. Así que 1.33 por 750, 1000, 1000 y 1000. Bien, intente hacerla sola. Intente representarla de las tres maneras. Vamos a resolver nuestro segundo problema. En este problema, en el problema número 2, es una proporción inversa simple. Ahora es simple, pero es inversa. Quiere decir que mientras crece una, la otra descrece.
Voy a hacer mi tablita, pero voy a identificar lo que se está identificando acá. Dice, 3 obreros demoran 5 días. Entonces aquí menciona, hay una cantidad. Así que hay número de obreros, mira, número de obreros 3. Demoran 5 días, aquí hay otra cantidad, 5 días. Entonces días le pongo 5 en hacer una zanja. ¿Cuánto demorarán 4 obreros? Número de obreros 4. El tiempo que demorarán en días, ¿sí? ¿Cuánto demorarán 4 obreros? El tiempo que demorarán en días estos obreros. Ahora, ¿qué relación tengo aquí entre estas dos? Aquí está mi incógnita, seguir los mismos principios. Aquí está mi incógnita. ¿Qué sucede si yo lo represento en forma de una razón, ¿verdad? ¿Cómo representaría esto? Esto lo representaría x sobre 5, ¿no? Como lo representé hace rato, por acá. Puedo poner x, que es la incógnita, lo voy a dividir entre 5. Vamos a ponerle, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Ahora tengo que ver. Si aumento los obreros, ¿qué pasará con los días? Si aumento la cantidad de obreros, tengo que disminuir los días. Así que quiere decir que esta relación de obreros-días no es directamente proporcional. Si disminuyo los obreros, tengo que aumentar. Si disminuyo los días, tengo que aumentar los obreros. Si aumento los obreros, tengo que disminuir los días. ¿Sí? Porque al menos que se pongan a flojear los obreros, pues solamente sería el caso en que no se lograran los resultados. Mientras más manos, el trabajo se hace en menos tiempo. Así que como esto es una relación inversamente proporcional, ya no lo voy a representar como el de abajo va arriba y el de arriba va abajo, sino lo voy a representar tal y como está, porque es de manera inversa. El de arriba se queda arriba y el de abajo se queda abajo, porque es una relación inversa. Ya no puse, miren que cómo representé la x arriba y el 5 abajo. Si fuera una relación directa, también tendría que poner 4 arriba y 3 abajo. Pero como es una relación inversa, ya no hice esto. ¿Qué pasaría si yo quiero despejar aquí x? Lo único que tengo que hacer es multiplicar este lado por 5. Dividir 3 entre 4 y lo que me dé multiplicarlo por 5. Y ya entonces tendría yo el resultado. Veamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como es una relación inversamente proporcional. En las relaciones inversamente proporcional también hay una regla. Solo que la regla, cuando es directamente proporcional, recuerdan que decía la división entre estos dos es la misma que da la división entre estas dos. Pero eso es para la regla, para las proporciones directamente proporcionales. Pero acá es para la regla para las proporciones inversamente proporcionales. Y entonces aquí está la regla. La propiedad de las proporciones inversas es que el producto entre las variables es constante. Si yo multiplico 3 por 5 me va a dar 15. Quiere decir que si multiplico 4 por x también me va a dar 15. ¿Sí? Esta es la regla para cuando son simples inversas. El producto entre estos ya no es la división entre estos, sino ya es el producto entre estos, me va a dar 15. Y entonces el producto entre estos dos también me va a dar 15. Y entonces, ¿cómo despejo x? Si tengo aquí un 4 que está multiplicando a x, para que la x me quede sola, la tengo que dividir entre 4. Desaparece este 4 con este, me queda solo x. Pero como este lado lo multipliqué por 4, también este lado lo tengo que multiplicar, más que nada en este caso no multiplicar, dividir. Este caso lo dividí entre 4 para que se elimine este 4. Entonces el otro lado lo tengo que dividir entre 4. Recuerden que fue producto, 4 por x. Si quiero eliminar el 4 y saber cuánto vale x, divido estos dos entre 4. Y entonces se va 4 entre 4, me va a quedar a 4 a la 0, que se convierte en 1, y me queda x. Entonces el otro lado, que es el 15, también lo tengo que dividir entre 4. Y al dividir 15 entre 4 me da 3.75.
Si hago esta operación, entonces, miren, me va a dar exactamente lo mismo que aquí, pero esto es por la regla de la tablita y esta es por el principio de la proporcionalidad inversa, que este es el principio de la proporcionalidad inversa. El producto, dice, el producto de las variables es constante o es el mismo, ¿ok? Así que voy a hacer esto, voy a dividir 3 dividido entre 4 y el resultado lo voy a multiplicar por 5, ¿verdad? Para que ya trabajando con mis proporciones con mi tablita, y voy a obtener 3.75. Tengo dos métodos, los mismos que presenté hace rato, por medio de la tabla y por medio del principio. No entra acá, no aplica la regla de 3, la regla de 3 que usamos aquí, porque la regla de 3 solo funciona para porcentajes y los porcentajes son para relaciones directamente proporcional. Así que solo cuando son directamente proporcional puedo resolverlo de tres maneras: por la tabla, por el principio de proporcionalidad directa o por la regla de 3 que aprendimos en maternal. Solo que la regla de 3 solo aplica para proporciones directamente proporcionales. Por eso en el segundo problema que estamos resolviendo, ¿sí?, no aplica mi tabla que determiné que era una proporcionalidad inversa, por eso tuve que cambiar el orden, x entre 5, y aquí ya no fue 4 entre 3, sino fue 3 entre 4, y simplemente despejé x. Y aquí igual, ¿qué sucedió? Apliqué el principio para la proporcionalidad inversa, que me dice que el producto de las dos variables es una constante. Una vez que conocí 15, entonces puse 15 aquí y 4 por cualquier cosa que yo vaya a ponerse que me va a dar 15. Entonces al despejar x, lo único que tuve que hacer es dividir entre 4 a ambos lados y ya me quedó el valor de x por el principio de proporcionalidad inversa. Bien, usted ya ha aprendido lo que es el concepto de proporcionalidad inversa. Miren, acá hago lo mismo, pero nada más lo voy a solucionar por el método de principio de proporcionalidad inversa. ¿Ah? Y agarro proporción inversa. Dice, con dos llaves, válvulas o grifos, como quieran llamarle, lleno un tinaco en 5 horas. Aquí está, número de llaves o válvulas o grifos y horas. Yo sé que si uso más llaves, voy a usar menos horas. ¿Sí? Entonces es una proporcionalidad inversa. Mientras más llaves, menos horas. O sea, más llaves que estén sacando la misma cantidad de un líquido, agua o lo que sea, ¿verdad? Si uso más llaves, pues obviamente voy a llenar en menos tiempo un tinaco. Así que es una proporcionalidad inversa. No voy a usar la tabla porque ustedes también ya sabrían cómo. Calcúlenlo ustedes por el método de la tabla para que vean que les dé lo mismo usando el principio de proporcionalidad inversa. 2 por 5, ¿cuánto me da? Me da 10. Entonces 5 por x me va a dar 10. Si despejo de esta ecuación 5 por x igual a 10, el valor de x, lo que voy a hacer es x, lo voy a dividir entre 5, 5x para que se vaya hasta x, y entonces este 5, y el otro lado lo divido entre 5, así que 10 entre 5 me va a dar 2. Si hago también mi tabla, me debe dar 2, ¿sí? Vean lo sencillo que es. Determiné cuál es, por el principio de proporcionalidad, que es esto, que el producto de estos dos me va a dar 10. Ese 10 lo puse en una ecuación del lado derecho, multiplicando 5 por cualquier valor de cualquier incógnita, ¿verdad? Y dije, ¿cuánto va a valer x si este vale 5? Despejé x, dividí esto entre 5, me quedó solo x, y entonces el otro lado lo dividí entre 5 y me quedó 2. Muy bien, con esto hemos cubierto la primera parte de lo que son proporciones directamente proporcionales e inversamente proporcionales, pero simples. En el segundo módulo calcularemos o trabajaremos con las proporciones compuestas. Nos vemos en el siguiente módulo.